Bueno, algo muy importante para nosotros, Pedro, es que ya debemos, como hacemos todos los años, pedirle a los que vivimos en la República Dominicana, recibir por todos los altos a los dominicanos que retornan al país para las Navidades. No es que uno sea materialista, pero a la gente hay que decirle que las remesas, es decir, el dinero que envían los dominicanos que residen en el exterior, ya sobrepasan los 6.500 millones de dólares. Sí. De dólares. Y que en todos los estudios que se han hecho a nivel de los bancos, remesadores, porque son 6.500 millones de dólares, es mucho dinero, señalan que el inmigrante dominicano, el migrante dominicano, es uno de los pocos del mundo que deja de comer para mandarle a su familia. En la crisis del 2008 se demostró, las remesas dominicanas apenas se redujeron en 1 o 2 puntos porcentuales, mientras que otras cayeron estrepitosamente con la crisis en España, en Estados Unidos, la crisis de 2008. Los dominicanos forman parte de este país, los dominicanos ausentes, que nunca han estado ausentes. Por tanto, en los barrios, en las comunidades rurales, en las zonas urbanas, tenemos que recibirlos con los brazos abiertos y como héroes, en el sentido lato de la palabra. Es decir, y ya sé que la policía ha puesto un cordón preventivo en los aeropuertos, porque los malditos ladrones se van como a recibirlo también. Fundamentalmente al dominicano le gusta venir de madrugada. Yo no sé qué, esos vuelos de madrugada vienen repletos. Son más baratos. Son más baratos. Le dicen los lecheros. Son más baratos, sí. Esos vuelos vienen repletos. Le dicen lecheros. Entonces van todos los familiares, pero también los ladrones se quedan por ahí dando vueltas y dicen, vamos a ver. Sí. Y lo siguen hasta su casa. Claro. Y entonces la maleta se la entregan a los ladrones. Así que la policía que tome muy en cuenta eso. El riesgo de que no se la entreguen esa misma noche y se quede en el aeropuerto con un paquete de maletero echándole el ojo. Terrible, no hay seguridad en eso. Así que el aeropuerto del Cibao, el aeropuerto de Puerto Plata, que vienen muchos vuelos de los Estados Unidos también, el aeropuerto de Punta Cana, bien lleno cuando viene. ¿Tú sabías que el aeropuerto de Punta Cana, toda esa gente de Europa, todos vienen esos vuelos? Entonces cogen su vehículo rumbo para acá, a veces para Santiago. Sí, a veces para Santiago. Entonces todas esas cosas tenemos que protegerlo. Y el Aeropuerto Internacional de las Américas, hay que decir, los aeropuertos, yo no sé, yo no estoy usando muchos aeropuertos, pero el de las Américas yo veo cierto orden, ¿o no? No, hay, sí. En las aduanas, en todas las cosas. Hay un sistema de que ya si tú previamente te has inscrito, pueden pasar directamente. Mira, y parece que Obras Públicas se dio cuenta que había que mejorar el entorno. Y lo que están haciendo, la intervención en el peaje. Mejoró eso. No ha mejorado. Lo que hay indicación es que de lo que lo van a convertir en una estructura bien iluminada. Sí. Guardada por gente bien vestida, casetas que no parezcan garitas de la Policía Nacional, supongo yo. Miren. Porque eso es una entrada al lobo. El que va por ahí de noche cree que está entrando al infierno, oscuro, maltratado, mal vigilado. Miren, como usted estuviera entrando a una nación africana. A propósito de la fecha, porque esta es una fecha en que uno inclina el codo, se da su traguito, uno come un poquito más. Hay dos epidemias que atacan muy fuerte a la República Dominicana: los accidentes de tránsito y la obesidad y el sobrepeso. Eso no es un juego. Eso no es un juego, Pedro. Mira, hay un estudio ahí que dice de cómo ha subido el sobrepeso y la obesidad en la República Dominicana. Y los efectos que eso tiene sobre la salud son realmente demoledores. Porque de la misma manera en que ese es un factor de riesgo terrible, y lo está diciendo un gordo, porque yo estoy en ese proceso, yo tengo que rebajar. Porque es un factor de riesgo terrible. Pedro no es el mejor ejemplo. Para enfermedades tan terribles en todo, lo que tiene que ver porque te elimina. Sí. Y además por los efectos en el presupuesto familiar y la angustia que es la diabetes y la hipertensión arterial. Enfermedades terribles y costosas.
terrible porque te pueden matar y costosa. Pues nosotros estamos andando una ruta peligrosa en materia de sobrepeso y obesidad. Es probable que se prosiga ahora en Navidad, pero hay que, es lo que te estoy diciendo. reconducirla. Es lo que te estoy diciendo. De Uno lo dice así, pero realmente tenemos que ver con un espíritu autocrítico y ver que eso nos está haciendo daño. Nosotros y lo mismos, otro es el alcohol. Ahí veo que Claudia Francesca, la del Intran, está hablando de usar los alcoholímetros. Porque lo trajeron ya. Sí, lo van a usar. porque definitivamente nos pasamos de copas. Y además... y ahora 24/7 de romo. Mire, si se va a beber todos los días, como evidentemente así va a ser, alguien tiene que sacrificarse un día y el otro. O sea, hoy me toca a mí manejar. Bueno, manejo. Y mañana entonces yo bebo y el otro maneja. El taxi. O además usar taxi. Darle comida a los taxistas. Porque no se puede. Mira, me niego, yo tengo a viajar mucho o con frecuencia como uno lo hace al interior, como están estos borrachos. Ya Claudia Francesca ha dicho que vienen los alcoholímetros. No enclaustrarte, si tú vas a estar en un campo, bueno, métete ahí. Y ahí dentro con la familia, tú todo el trago. De día, tú retornas de día. Y retornar de día. Es otra cosa también. Retornar de día. La noche no. Porque tampoco no se la pongamos fácil. Porque uno quiere salir, está en un sitio a las 8 de la noche en Santiago. Vamos para allá, no, yo me voy para Santiago, tengo que manejar temprano. No es verdad que usted tiene un signo en la frente de cuándo va a morir. Usted muere cuando se descuida y cuando violenta las normas del sistema. Si usted violenta, usted se la está poniendo fácil a esa muchacha. Miren, señores, el gobierno, todos nosotros siempre hemos tenido este mismo criterio por muchos años. Sí, nosotros creemos en la cajita. En la cajita que van a distribuir de alimentos. Sí, creemos en eso. Sí. ¿Qué clientelismo? Sí. No. Yo lo digo porque nosotros tres provenimos de la más altísima clase baja. Y nosotros sabemos lo que es pasar. Pero ¿verdad? Nuestra raíz. Entonces tú vienes y le dices a uno, Pedro, acuérdate, pongo de ejemplo, lo pongo de ejemplo de buena gana, porque era muy amigo de nosotros, el hombre de la mecedora, en los tiempos que estaba el político. Acuérdese, que estamos mal de la cabeza. Virgen de la Pedro. Julián Pérez. Don Luis Julián Pérez. Que su rueda de prensa la hacía en una mecedora. Entonces era muy amigo de nosotros. Una vez él decide, agradando a los periodistas, y vamos a su casa. Estos periodistas que no he visto también en la Bolívar, ¿te acuerdas? Cuando abre una cosa así, una mesa, sin la mesa, oye, nada de lo que había ahí nosotros lo habíamos visto posiblemente nunca. Posiblemente nunca. Una cosa, una picadera. No, una cosa, no, cena navideña. Era una cena navideña. Así puesto, así. Entonces cuando eso vino, y esa cosa, y yo, ya tú sabes, mi mujer dice que ella sabía cuando yo iba a esos sitios así, por una razón valedera, que era distinta. Pero bien, al otro día, yo era profesor ya de una familia de uno de mis estudiantes, nos invita también a una cena navideña, previo a la día. Yo no me oía cuando la señora estaba hablando con los vecinos para que le prestaran unos cubiertos. Una empaquetada de esa. La del barrio. La empaquetada. La cosa esta que la telera. La telera y la ensalada que es roja. La ensalada rusa, pero con remolacha. Como remolacha. Ensalada sí con remolacha. Yo quiero decirlo, en los dos sitios había don Luis Julián nos apreciaba mucho a los periodistas jóvenes que éramos sus reporteros ahí, por un lado, y allí había candidez y sentido de humanidad y de amor y de mucha sinceridad. Entonces, yo lo que quiero poner las dos situaciones, porque mucha gente ahora que van a tener la cena de don Luis, le están diciendo a los que le quieren llevar la cena a la estudiante mía, que su familia lo barrio, entonces le dicen, no, aquello es clientelismo. Y este gobierno no le puede estar repartiendo y la vaina. Entonces ellos van a estar, mira, con el vino así. ¿Tú sabes cómo hacen? Ajá. No, ahora, tiene que tener. Y ahora son expertos en la cata de vino. Pedro, acuérdate, Pedro.
Entonces, no, al contrario, este programa dice agréguenle un pollo, como Sí, era claro antes. que sí, agréguenle el pollo. Lo que pasa es que la comida cajita. no se almacena, que no sea en el momento de distribuir. A los dirigentes políticos del gobierno y de la oposición le dan a los diputados, a los senadores, Todos. a los alcaldes, Todos. todo el mundo tiene su Todos caja. tienen. Porque tú lo oyes, este gobierno. Pero embuste por... Calderón. Charlie, ve, llévate. ¿Y qué pasa, Calderón? Que no me ha llegado a la caja. ¿Qué tú Exacto. quieres? ¿Que me maten esta gente de por aquí? Sí. Espérate, que todavía tengo problemas. No, Calderón. Pero mira. Es una persecución política. Tú no puedes estar escuchando, eso es así. Es una persecución política, Calderón, que tiene conmigo. Yo hablo con el presidente, mira a ver lo que tú vas a hacer. Compadre, que espérese, que el jueves te entrego eso. Sí. Bueno, lo voy a esperar, está bien. La misma canasta la distribuyen ellos. Sí. A veces la cambian de cosas y le ponen su nombre. Claro. Buscan caja con su nombre. Y la Pero la cambian. almacenan y nada más tienen acceso a ese almacén. Los primos, lo que sé yo cuánto, Para fulano, que- mándele eso, mándele 3 cajas a Juanito, cosas. No, eso no es para eso. Eso es para que usted se lo dé a las personas que lo necesitan. Claro. Y yo insisto en decir, me dicen otra cosa, pero, un solo día comer, y los otros días, un momentito, nosotros estamos luchando desde que nacimos hasta que nos vamos a morir, entonces eso no me compare eso ahora con un niño, Sí. y lo decimos por nosotros mismos, recuerda siempre la fecha en que la familia se reunió y que hubo una comida un poco diferente, aunque sea, la diferencia puede ser con la... Óyeme, eso es así. Eso tú no le puedes negar eso, Eso no es le puedes verdad. negar. Eso es verdad. No. ¿Cómo? Yo tengo que tomar porque veo que me están llamando toda Una la insistencia, vez. sí, Una peligrosa, insistencia. ¿de quién será? Vamos a ir a una Algo. pausa y entonces volvemos a ver Sí. si nos llega don Julio Ortega Sí. y todos. O sea, hay mucha gente preocupada por ¿Por qué? los primeros pasos que está dando López Obrador en México. Y yo quisiera que se entendiera la situación en que el señor López Obrador recibe el poder en México. El deterioro que hay allí institucional. La pérdida de autoridad de las entidades que están llamadas a mantener el orden y preservar la propiedad. Los correctivos que hay que hacer Problemas sociales terribles. a la inequidad social. A la inequidad Eso social. es terrible, Son de terrible. tal envergadura Sí. que el señor López Obrador está acudiendo a medidas extremas. Extremas. Extremo. De verdad que son extremas. Entonces la gente que dice que lo ve en lo que probablemente sea la principal economía de América Latina ya Brasil no es la principal economía de América Latina, es México. México. Dice, pero no es que no guarda relación una cosa con la otra. Sí la guarda. Y precisamente este tema lo hemos reservado para conversarlo con Julio Ortega Tous, que como economista y es diplomático. Los diplomáticos no son diplomáticos. Conocedor de la problemática económica y social de América Latina, nos puede ubicar de por qué las medidas del nuevo gobierno, que por cierto, Que no es populismo del todo. en México, porque México es un sexenio, o sea, 6 años. 6 años. Allí no es por 4, no, es por 6. Por 6 años. Y no hay precedente de quitarlo después que se instalan. Porque hay que López- esperar que se agoten los 6. Mira, pero López Obrador ha tomado medidas. O sea, la primera medida que ha tomado ha sido un golpe de moral, un aliento para una sociedad abrumada por la desigualdad, por la corrupción, por el crimen. O sea, era una sociedad que necesitaba y sigue necesitando del aliento de un jefe de Estado que dé demostraciones en la vía contraria a lo que está aconteciendo, que dé demostraciones de que está en capacidad de tomar Vamos a medidas, ver. de todas tomar medidas que maneras, vayan a dirigir a resolver aquí esos tenemos con problemas. nosotros a don Julio Ortega. O sea, que nosotros aunque ya le que entraron, con ya- la experiencia ya que le tiene entraron. Julio,
en el conocimiento de la problemática internacional, un hombre ya de una experiencia, tiene canas, quiere decir que ha acumulado mucha experiencia. Pero Ramón Núñez no tiene y me lleva 5 años. Hay quienes le dan un toquecillo para que no se pongan le da prietas. toque, no. Hay Mira, gente que son así. Mi mamá era así. de origen. De origen. Mira, Julio, hay gente preocupada por los primeros pasos del presidente de México. A Claro, ti, la derecha del ¿qué mundial. ¿Y por qué? Porque lo que él está planteando es una transformación radical de México. Yo les mandé a ustedes el discurso. ¿Lo oyeron? Yo lo Sí, oí, claro que lo- completo. completo. Una pieza extraordinaria. Sí. Bueno, ahí hay una explicación muy sistemática de la concepción que tiene López Obrador. López Obrador no es comunista. López Obrador no es, gracias, no es un populista, como lo quieren acusar algunos. López Obrador es un producto de la evolución de el partido que salió de la Revolución Mexicana, pero que trató de mantener una serie de principios que a partir de los años 60, 70, 80, con lo que él llama la etapa neoliberal Sí. en México, Sí. que se inicia antes de ¿cómo se llama? De Calvito este bajito, que firmó el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ahorita me recuerdo. Sí. En el año 80 y... El sexenio de él fue del 88 al 94. Sí. Coincidió plenamente con la etapa de auge neoliberal. Ahí fue que plenamente los tecnócratas se sobrepusieron Así fue. a los políticos. Y ya venía un proceso de estancamiento de la economía mexicana. Él detalló cómo en el periodo anterior a la etapa neoliberal la economía mexicana creció a un ritmo de 4% anual por 30 años. Y cómo de la etapa neoliberal del 88 ahora, que serían 30 años más, creció apenas a menos de un 2%. Con todas esas reformas, toda esa apertura, todas esas transformaciones, el abandono, por ejemplo, de la política agrícola, que es un elemento fundamental en México, un país con una población rural importante. Y él habla de un concepto fundamental. Él dice, la historia de México tiene 3 etapas. Con el gobierno de él dice, se inicia la 4ª. En México han habido 3 grandes transformaciones. Primero, la independencia, a inicio del siglo XIX. Morelos, el grito de Morelos, etc. Segundo, la reforma, Benito Juárez, separación de la iglesia, del Estado, transformaciones liberales, vamos a llamarle. Tercero, la revolución. La revolución que inicia casi con el fin del porfiriato. Cárdenas. No, Porfirio. Porfirio. E inicia todo este proceso de transformaciones, de líderes populares como Zapata, Sí. Y Pancho Villa. Sí, sí. Tú dices Felipe Calderón. No, el calvito bajito que se llevó un dinerillo, ¿sabes? Del También. 88 al 94. Sí. El calvito Del bajito. 88 al 94, fue presidente. Yo sé quién es que él dice. Ay, Dios. Bueno, entonces, sigue que Entonces, él relató todo eso él en dice, detalle. esos 3 grandes procesos Sí. marcan la historia de México. Sí, Y el tercero se agotó. se agotó. Las transformaciones de la Revolución Mexicana, que se consolidan a partir
del gobierno de Cárdenas. De Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc. Y de Cuauhtémoc No, Cárdenas. Lázaro, perdón. El hijo de Lázaro Cárdenas. es Cuauhtémoc. De Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas. Sí. En 1930, nacionalización del petróleo, Sí, exacto. industrialización, consolidación de la reforma agraria, creación del mercado interno, etcétera, etcétera. Ese proceso dura hasta los años 70 Sí. y comienza a revertirse con los primeros signos de agotamiento de ese modelo. Ahora México necesita una cuarta transformación, que es la que él quiere iniciar. Y esa cuarta transformación, según él, debe basarse en la separación de los grandes negocios, las grandes empresas y el gobierno. Es decir, tiene que, porque por ejemplo, un caso muy conocido, el caso del señor Carlos Slim. Carlos Slim es un Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Sí. Exacto. Exacto. Bajo su mandato es que se consolida ya. 1988. Exacto. Salinas de Gortari, a partir de ahí, el modelo político y social mexicano colapsa. Colapsa, se adopta el llamado modelo neoliberal, se hacen las reformas neoliberales, se privatiza una gran parte de la propiedad estatal mexicana, se abre la economía al Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, y desde ese periodo, que comienza en el 88, hasta ahora, que estamos en el 2018, son 30 años, el ritmo de crecimiento de la economía es menor de un 2%, con picos graves, a pesar de que México exporta mucho. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? La sociedad, la estructura de la sociedad mexicana se vio tan afectada que tenemos el fenómeno del colapso social de México. Ayer veía un reportaje de una cadena internacional de que 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México. 5. Situación que 5. El periodista ahí no tiene ninguna garantía. No, es lo mismo que en Colombia. No, Colombia inclusive ha bajado un poco ese nivel de violencia, aunque últimamente se ha retomado también. Y además Colombia ha transferido a México una gran parte del problema del narcotráfico. Sí. Porque los cárteles ahora más fuertes están en México. Con la liquidación de los grandes carteles, el cartel de Cali, de Medellín, del Valle, de esos famosos que fueron desarticulados completamente, la producción se ha duplicado en microcarteles y en lugar de ellos directamente exportarlo, porque están muy vigilados, lo mandan a México. A México. Por el lado del Pacífico. Básicamente, no solamente, pero básicamente por el lado del Pacífico. Entonces, esta sociedad desestructurada, con una juventud sin futuro, que solamente, él explicó ahí que, por ejemplo, la segunda economía de América Latina, la principal fuente de ingresos en divisas son las remesas. Las remesas, 80,000 millones de dólares. Fundamentalmente de los Estados Unidos, donde hay 24 millones de mexicanos. Entonces, lo que él tiene por delante, hay cosas que la gente, eso es populismo, lo del avión presidencial, lo de la casa de los Pinos. Pero son señales positivas, muy buenas. Pero son señales. Bueno, el avión presidencial está acompañado por otros 60 aviones que el Estado tenía para movilizar. O sea, pusieron a los funcionarios. ¿Y saben cuántos helicópteros? 50 helicópteros y 40. 60 helicópteros. Pero es una locura. Pero es una locura. Es un país muy grande. Sí, es un país grande. Es un país muy grande. Pero 60 no son muchos.
60 no son muchos. 60 helicópteros y 50 aviones, No, pero 40 óyeme, aviones. Lo que aquí Oye, es, lo que para aquí, el Estado. Lo que aquí se llamaba o se llama, no sé cómo se llama ahora, el cuerpo de ayudantes militares, Sí, tradicionalmente, para de la ellos. presidencia. El Que es un funcionó pequeño eso. grupo. Sí. En México son 8.000. Un ejército. ¿Un ejército? Entonces, ¿qué La hizo? Marina de aquí no tiene 8.000. Y la Marina mexicana creo que no llega a 8.000. Que se llama el Estado Mayor Presidencial. Se llamaba porque ya lo desbandó. Otras expresiones como... La política hacia la represión a los carteles y La suspensión Y la de la desigualdad, construcción del aeropuerto. y la desigualdad en el salario. también. da No, brega, da El brega salario, peor. Oye, la desigualdad en el salario es peor. una cosa Oye, realmente qué cosa más terrible. terrible. En México. Esa sociedad necesitaba Entonces, es una sociedad rica. Porque México es un país riquísimo. Exponía, exponía que el absurdo mayor Decía yo de ser un país petrolero, México importa no solamente derivados ya, sino petróleo crudo. México está importando petróleo. Es la principal Oye, pero- economía de América Latina. No, Brasil. Brasil De ya Hispanoamérica es México. Es México. Entonces, Óyeme. realmente Y ese turismo yo espero, debacle. yo espero, La debacle. hay una serie de proyectos clave como el del Tren Maya, no sé si ustedes lo La vieron. suspensión del aeropuerto, la construcción del aeropuerto, a mí me Había lució- muchos intereses ahí. A mí me pareció un poquito extrema. ¿Sabe por qué? Porque es impensable una sociedad tan desarrollada como México en el plano técnico. Sin una infraestructura. Que se iniciara un aeropuerto que ahora se considera inseguro, Inseguro. por el terreno. No, parece que es por razones de interés. No, son intereses económicos que estaban vinculados ahí. Parece que es por eso. Un proyecto de 30.000 millones de dólares. 70.000 millones. Parece que eso es muy manipulado. Entonces es lo que dice, hay un aeropuerto militar que está a una distancia prudente de la ciudad, que se puede remodelar y se puede, con un tercio o una quinta parte de eso. Con algunos fundamentalismos, como eso de los transgénicos. México está comiendo transgénicos, como estamos comiendo nosotros, maíz transgénico, hace más de 10 años. Y no está a la vista el primer pájaro, ni el primer loco. Bueno, yo estoy viendo algunos. ¿Sabes? Porque coman pollo, Yo porque estoy viendo alimentado algunos. con... Ese es un tema que Sí, pero ese es... que releva de otra Yo por- discusión. quiero Yo estoy de acuerdo con el esa pobre, posición, de que hay yo no un sé por qué problema hace referencia a eso. genético. Genético. No, hombre, es otra cosa, hombre. Hay un problema genético No, grave. estamos hablando de Pero otra la cosa. mayoría de los países del mundo lo han prohibido. Mira, Ve a llevar transgénico mira. a Japón o a Europa. mira, porque no lo necesitan. No, Hay prohibido. Prohibido, sí. Prohibido. Tú sabes que uno de los principales problemas de salud que tiene hoy la humanidad en general. Mira, en Pero México no se ha comprobado el primer muerto por problemas de Pedro, salud. Escúchame. No se ha comprobado el primer muerto Pero por escúchame, transgénico. Pedro, escucha antes de hablar. No se conoce. Esta obesidad terrible. No, Óyeme, pero y es que no extraña. me deja de hablar. Óyeme, hablar. el No me órgano de deja- salud no de me los voy a Estados parar, Unidos, me la voy a ir. FDA. No, es que él tiene. Es que no me es que él es deja hablar. representante de una no ha empresa. reportado el primer Él es Pero muerto por escucha lo que transgénico. voy a decir. Que es representante de una empresa transgénica. Escucha, óyeme. El principal problema de salud, según la Organización Mundial de la Salud, es la creciente resistencia de los seres humanos a los antibióticos por el abuso de antibióticos. Yo pensaba que la gente bebía mucho antibióticos. Y que comía mucho No, transgénico. no es que está. No, es que está contenido. El ganado vacuno, Sí. los pollos y todo ese tipo de cárnicos están excesivamente Transgenizados. Expuesto al- para que no se contaminen, lo llenan de ¿Y qué tiene que ver los antibióticos. transgénicos con Los eso? antibi- ¿Qué tiene que ver los transgénicos con Pero eso? este hombre, ¿qué es lo que pasa? Porque no hay Representante de una demostración de de las que los firmas transgénicos Pero hayan bueno, causado de ningún Monsanto. problema. Monsanto. la representante de Monsanto en el país. Eso es todo. única- ¿Cuánto te paga Monsanto a ti? Julio, te hemos sacado el tema, el análisis que estaba llevando era muy No, porque tú racional. fuiste el que pusiste que de los Sí, transgénicos. lo Sí, puso es y verdad. entonces ahora demanda. Sí. De cuando le Lamento salió, haberte sacado cuando de le la- salió Satanás. Entonces yo creo que yo tengo amigos que viven allá, En en México, México, que han sí. vivido, que tienen algunas
dudas del éxito que pueda tener. Pero en México había que hacer una ruptura. Sí. En términos de la lucha contra el narcotráfico, contra la violencia, contra los carteles, contra la desigualdad económica. Para relanzar ese turismo. El relanzamiento de la industria mexicana. Ahí habla López Obrador de la construcción de una nueva refinería en Campeche. Hace muchísimos años no se hace una. 60 años. 60 años sin hacer no se hace una refinería. Ni se renuevan. Ni se renuevan. Es una locura. Entonces, vamos a esperar, porque él va a respetar la economía de mercado, él no va a expropiar ninguna gran empresa. No eso, ahora, eso sí, él dice, los empresarios que se dedican a ser empresarios y el gobierno que se dedica a ser gobierno, y a que haya una justicia independiente que pueda ser el equilibrio de la sociedad. Incluyendo una procuraduría. Y a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Lo estaba viendo antes de venir para acá. Cuando él iba, él quiere, como ha hecho el Papa, porque el Papa no ha transformado totalmente la iglesia, pero el Papa no se monta sino en un carrito chiquitico, fíjate. Entonces él, aquello cocote largo, como decía Juan Bosch, él lo eliminó y él se monta un Jetta, un Passat, un carrito hecho en México. Algo así, sí. Cuando iba camino al Palacio Legislativo, a la juramentación, él dio órdenes de que el pueblo se acercara, que no hubiera barreras y eso. Y un muchacho, un jovencito de 14 o 15 años, en una bicicleta, se paró al lado de la ventana, eso lo grabaron, y le dijo, AMLO, porque la gente lo conoce por el acrónimo de su nombre, AMLO, hay una sola cosa que tú no puedes hacer. Y él le dice, ¿qué? Fallarnos. Ay, Si es la última esperanza de un país Eso es así. quebrado. Quebrado. Es decir, quebrado no en el sentido de quiebra económica, No, nada más, sino de quebrado moralmente. En su voluntad. Por eso ese discurso va en esa dirección. Eso es grande lo que está pasando. Y realmente en México, que el sistema electoral sigue siendo un sistema tradicional de mayoría simple. Si tú sacabas, ese es otro, los partidos políticos colapsaron, los tradicionales, el PRI, el PAN, el PRD, los tres partidos. Pero en el suelo. El movimiento que él creó, movimiento recién creado, Morena se llama, Movimiento de Renovación Nacional, sacó 58% de la votación. Lo otro se repartió entre todos. Sí, que tiene mayoría. El siguiente... Eso sí que tiene mayoría congresional. Absoluta. En Senado y eso es muy importante para él avanzar en su programa. Y él se va a poner a prueba en los primeros 2 años y inmediatamente va por ejemplo, a convocar tiene una serie de posiciones. A él lo presionaron mucho para que no invitara a Nicolás Maduro. Y él dijo, no, aquí se va a invitar a Maduro como se va a invitar a Macri, como se va a invitar a Duque. Mi política es no intervención en los asuntos internos. Eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien. Volvió a su redil. Que había perdido histórico. Eso, inmiscuyéndose en asuntos internos de los países. Por cierto, vi un pequeño videito que al presidente Medina lo sentaron al lado de Jovenel Moïse. Sí. Y a Maduro casi al lado de Iván Duque, el colombiano. Muy cerca, está uno muy cerca. Es que la diplomacia mexicana... Una bellaquería diplomática. No, que la diplomacia mexicana en eso manda mensajes. Una bellaquería. Ese viejo. La diplomacia mexicana es tradicional y manda mensajes. Me parece mucho a la brasileña. Sí, muy formales. Manda su mensajito. Miren, señores, yo ayer brevemente, no sé qué tiempo nos quedará, pero brevemente ayer le comenté a Rafa y a Mozart. Hay un tema 6 minutos, que ayer sucedió en la bolsa. Y es 2 cosas. No solo la caída que hubo
bastante pronunciada, 800 puntos, más de 800 puntos el Dow Jones, sino que la curva de ingresos se ha invertido. Bueno. Cuando tú inviertes la curva de ingresos de corto y largo plazo, es decir, cuando los intereses de corto plazo están más altos que los de largo plazo, Bueno. eso es un signo de una recesión. ¿De falta de fe en el futuro? No, de una recesión en curso. Hay muchos economistas, entre ellos Rubini, que fue el que previó. ¿Pero en cuánto está cómo anda el crecimiento ahora? No, el crecimiento no, está alto, no. El crecimiento está alto. El problema es que los crecimiento está alto, sí. el problema es que los fundamentos financieros del crecimiento se están agrietando. El dólar está perdiendo mucho terreno a nivel de los mercados internacionales. Y esta inversión de la curva de rendimiento en los Estados Unidos y la caída ayer brutal de 800 puntos, y todos estos análisis que desde Goldman Sachs, especialistas como Rubini, como ¿cómo se llama? El economista que escribe en el New York Times, uno de estos famosos, prevén de que de 2019 y si no 2020 habrá una nueva crisis financiera. Entonces, si ya nos están poniendo la luz amarilla, por lo menos, ¿qué debe hacer un país pequeño y muy abierto a los flujos económicos internacionales como la República Dominicana? Hay un factor que yo creo que ha afectado a los mercados también, que ese puede quizás tratarse de una forma distinta y traer un poco más de calma a los mercados. Y es el tema de la guerra comercial. Es decir, la incertidumbre de una... ya, por ejemplo, hay una fábrica de General Motors en Baltimore que tenía 25,000 empleados. Redujo sustancialmente. Cerró, lo liquidó a todos porque el acero que tienen que comprar es mucho más caro que la... Y el presidente reaccionó de una vez. Sí. Diciendo que iba a revisar, que le iba a revisar los insumos. Entonces, eso es irresponsable. Que no cumplieron con el compromiso. Exactamente. Sí, bueno, pero es que si una fábrica te está dando pérdidas, tú no vas a mantener abierta. Y si tú tienes unos aranceles al acero importado, que era de lo que te daba cierta competitividad, ahora está diciendo que las empresas alemanas automotrices, que son las más grandes europeas, deben invertir en los Estados Unidos para poner fábricas allá. Pero los costos se le van a disparar por ese proteccionismo excesivo que ha introducido la política económica del presidente Trump. Es decir, hay una serie de signos de volatilidad y de nerviosismo en los mercados financieros que son realmente peligrosos. Hay que hay que seguirlos. Julio, ¿y el petróleo? Que es otro. El petróleo que sigue todavía en $50. Porque vi ahí que vi ahí que recuperó. Pero yo no he visto que van a reducir la producción. Ayer. Yo no he visto. Y lo que pasa es que Arabia Saudita no puede bajar la producción. ¿Quién? Sí. Arabia Saudita no la puede bajar. Oye, ¿cuál es el problema? Arabia Saudita tiene un déficit consolidado. Déficit de 9% del PIB. Ay, mi madre. Y lo único que mueve Arabia Saudita es el petróleo. Eso es lo único que mueve, eso es lo único que produce. Lo único que produce Arabia Saudita es eso y arena. 9 y financiando guerra costosísima. No, oye, la guerra de Yemen. El Yemen le cubre. Le está costando 3,000 millones mensuales. 3,000 mensuales. Eso es terrible. 3,000. Para mantenerla donde está. Que siga bajito el petróleo. Entonces, eso y Rusia, que también necesita seguir produciendo bastante intensamente petróleo, mantiene
los stocks internacionales del crudo muy altos. Sí, es Julio. Bueno, gracias, Julio. Se nos agotó el tiempo, Julio. Estos temas siempre son permanentes. Ya de 3 bajó a 2. Y después vamos a seguir hablando. Se quedará uno. Orión te estuvo esperando, y no llegaste a tiempo. De momento. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos mañana.